¿Cómo están, estimados estudiantes? Ya hemos visto los métodos de cálculo de una extracción sólido-líquido por inmersión. Ahora veríamos el método de extracción sólido-líquido por percolación. Ya, a modo de comentario, les indicaría que este método consiste en hacer pasar un líquido disolvente a través de un lecho formado por partículas granulares del sólido. Ahora, este sólido se puede disponer en pilas, ¿no? En pilas como en columnas. Ahora, en columnas estaríamos hablando, no sé si ustedes han podido apreciar algunas escaleras entre el camino del Alto hacia Viacha, exclusivamente al lado izquierdo, pasando Inserpaz, si no me equivoco. Hay unas escaleras y hay unos hornos. Ya sería el análisis similar. Aquí tendríamos una disposición en pilas, en columnas. Una de las características de este proceso es que se realizan en estado no estacionario. Ahora, la disposición de pilas vendría a ser todo este sólido distribuido a lo largo de un determinado trecho, y por encima habría unas tuberías que estarían introduciendo el disolvente como duchas, y el extracto se obtendría por canales en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entre algunas características podemos indicar que la lixiviación por percolación tiene las siguientes ventajas. Es un proceso simple, tiene bajos costos de inversión, pero entre las desventajas que nosotros tenemos es el tiempo de lixiviación, y además se tiene una menor recuperación. Volviendo a recalcar, este proceso se realiza en estado no estacionario. Entonces, vamos un poquito, miren cómo se complicaría. Generalmente este proceso es metalúrgico. Ya, entonces cuando yo extraigo mineral, los minerales no son del mismo tamaño. Entonces hay que tratar que los tamaños sean similares para poder asumir, ¿no ve? Para poder asumir un tamaño constante. Ya, entonces, primero, eso es una situación que hay que manejar, ¿no ve? Con la situación del pretratamiento del sólido, en este caso, en la disminución del tamaño. De acuerdo, entonces, ¿qué vamos a suponer nosotros ya entrando al análisis? Esto que yo tengo una fase estacionaria y tengo una fase móvil. El disolvente va a ser la fase móvil. La fase estacionaria no, va a ser el mineral. De acuerdo. Ahora, entonces, ¿por dónde va a pasar la fase móvil? Por los espacios vacíos. Entonces, yo debo conocer los espacios vacíos. Entonces, es otro inconveniente. ¿Cómo voy a evaluar los espacios vacíos? Ahora, acá el disolvente va extrayendo algo, va extrayendo algo, va extrayendo algo, va extrayendo algo, va extrayendo algo. Por lo tanto, a medida que va pasando por la columna, ¿no ve? La concentración va cambiando. Y por lo tanto, estamos en estado, como condición, en estado no estacionario. Entonces, ¿cómo podríamos analizar? Vamos primero en forma global. ¿No? Yo puedo dividir esta columna en diferentes partes y hacer una simulación, es decir, ver cuánta concentración aquí, aumentar un tiempo, cuánta es la concentración aquí, aumentar otro tiempo, cuánta es la concentración aquí, aumentar otro tiempo, cuánta es la concentración aquí. Entonces, cada vez que paso estoy aumentando un delta. Si a todo esto lo denomino Z, entonces esto vendría a ser un delta Z. Tendría una variación en función de la posición y tendría una variación en función de la temperatura. Por lo tanto, no va a ser unidimensional. ¿No ve? Ahora nosotros vamos a hacer suposiciones, ¿no ve? Que la concentración es uniforme a lo largo de todo este valor. Es uniforme a lo largo de todo este valor.
ya, y que solamente es en función de esta posición axial, porque tendríamos también en función vertical y en función del radio la variación. No, estoy diciendo que esto va a ser plano. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es agarrar una parte de la columna. Esa parte de la columna va a ser un delta z, digamos este. Entonces, todo lo que entra a este sistema lo voy a denominar a la entrada z y a la salida el z más el delta z. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer mi balance o para el líquido o para el sólido. Voy a plantear mi ecuación diferencial en función del tiempo y en función de la posición, por lo tanto no es estado estacionario, y lo voy a resolver, es una ecuación diferencial y voy a resolverlo por métodos numéricos. Entonces, empezando, si nosotros hacemos primero para la fase líquida, líquido está cayendo un caudal, hay que ver las unidades, y está bajando un caudal. Entonces, si yo hago mi balance de masa general, ¿no ve? Este sería mi balance de masa general. ¿Hay entradas? Sí. ¿Hay salidas? Sí. ¿Hay generación? ¿Hay consumo? Y aquí no he puesto consumo, hay variación. Analizaremos, les decía nuevamente, hay entrada, hay salida. Ahora, el disolvente al entrar, al mojar toda esta superficie, ¿qué está ocasionando? Está extrayendo un componente específico. Es decir, si vamos al análisis de minerales, el clásico ejemplo. Aquí está entrando ácido sulfúrico y todo esto es mineral de cobre. Entonces, ¿qué está haciendo el ácido sulfúrico al mojar las paredes del mineral? Va a extraer algo de cobre y lo va a salir por acá. Entonces, eso significa que aquí no había nada de cobre y aquí está saliendo con cobre. Algo ha pasado, ¿no ve? Se ha aumentado. Por eso estamos diciendo que hay generación. No necesariamente, en este caso, por reacción química. Aquí no hay reacción química. Consumo, no hay consumo. No se está consumiendo nada, porque tampoco hay reacción química. Acumulación sí hay, porque está cambiando en función del tiempo. Entonces, habrá entrada, habrá salida, hay generación y hay consumo. Esta generación, ¿en función de quién va a ser? De la difusión. Entonces, la entrada yo tendría en función de las masas, ¿no? Podría trabajar en función de las masas, porque laburamos en función de las masas. Pero aquí yo no voy a meter una masa de líquido, voy a meter un caudal. Entonces voy a tener, ¿no ve? El caudal, metros por hora, digamos, por su concentración. ¿No ve? Metros cúbicos por hora, aquí su concentración, no sé, kilogramos, gramos por metro cúbico. Entonces aquí voy a tener un flujo o una densidad de flujo másico, todo dependerá de las unidades en las que estoy trabajando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también estoy afectándolo por el área, ¿no ve? ¿No ve? Entonces tiene que ser densidad de flujo. Aquí tengo una densidad de flujo que por todo esto se vuelve masa. ¿Evaluado en qué punto? En un tiempo teta evaluado en la entrada. ¿Por qué estoy multiplicando por epsilon? Esta epsilon es la fracción de espacios vacíos, porque el líquido va a circular solamente por los espacios vacíos. Entonces ya evaluado en este punto. Ahora en este punto sería algo similar. En la salida yo tendría la misma ecuación, pero evaluada en el punto z más delta z. Ya tengo la entrada y ya tengo la salida. Ahora, si yo analizo la generación, esta generación en función de quién tiene que ser, les decía, en función de la velocidad, perdón, de la difusión. Es decir, esta generación va a ser la velocidad de generación por volumen por tiempo, ¿no? Todo esto vendría la velocidad de generación por el volumen por el tiempo. Ahora, ¿qué se refiere este asterisquito? El asterisquito se refiere a la concentración de la interfase, de la misma manera que hemos visto en absorción
de dónde está yendo la concentración del soluto al líquido. O sea, y primero voy a evaluar siempre en la interfase, ¿no ve? La concentración del soluto va a llegar a la interfase con una concentración del soluto en equilibrio. Y luego se transfiere al líquido, a su concentración del líquido en equilibrio, y después baja de 100 a la concentración en la solución. Entonces, este asterisco significa que está en la interfase. ¿Listo? Entonces, me faltaría analizar la variación, y la variación siempre va a estar en función del tiempo. ¿De acuerdo? En función del tiempo. Si ustedes analizan esto me va a dar unidades de masa, ¿no ve? Unidades de masa. Esto va a ser, no sé, kilogramos por metro cúbico, esto va a ser metro cuadrado, esto va a ser metro, entonces me va a dar kilogramos. Ya, pero ¿en qué momento? Evaluado en un tiempo teta más delta teta, evaluado en un tiempo teta. Si yo reemplazo en la anterior ecuación, mi ecuación diferencial vendría a ser tendría la siguiente forma, donde ¿no? la simbología vendría a ser lo siguiente. Ahora, lo que nosotros debemos conocer, esta concentración lo podemos evaluar por muestreo, en cualquier altura que nosotros nos pongamos como referencia. Entonces, el caudal lo podemos evaluar, ¿no? Lo podemos evaluar como un valor promedio y que vamos a considerar constante a lo largo de la columna. El coeficiente de transferencia de masa lo tenemos que saber, o tenemos que empezar a calcular. ¿Ya? Ahora, el inconveniente va a ser la concentración del líquido en la interfase, pero de eso vamos a hablar posteriormente, ¿de acuerdo? Ya hicimos el balance para el líquido. Ahora haríamos el balance para la fase sólida y tendríamos el mismo análisis. Entrada menos salida, bueno, aquí sería más generación menos consumo igual a la variación, pero acá entrada y salida no hay. Consumo sí hay. ¿Por qué? Porque hay consumo, no hay reacción química, pero hay difusión, porque algún componente del sólido está fluyendo hacia la fase líquida. ¿Ya? ¿Y existe variación? Sí. Entonces, solamente tendría mi consumo, que igual que el anterior va a ser la velocidad de consumo por el volumen, por el tiempo. Estoy yendo desde la concentración del sólido a la concentración del sólido en la interfase. Ya necesito saber los coeficientes de difusión. Y la variación vendría a ser, vendría a estar expresada de la siguiente forma. Ahora, si ustedes ven, analizando esta parte de la variación, yo estoy multiplicando, o de la acumulación, si quieren ustedes, yo estoy expresando en función de 1 menos epsilon. Claro, si epsilon era la fracción de espacios vacíos por donde circulaba el líquido, 1 menos epsilon va a ser la fracción que ocupa el sólido, y yo necesito saber esa cantidad. Aquí la acumulación lo estoy evaluando en un tiempo más teta más delta teta menos el tiempo teta. Me olvidó decir en la anterior, en el balance para el líquido, que yo aplico ahora mi condición de derivada por definición, es decir, todo esto lo divido entre delta teta y voy a obtener mi ecuación general, donde, bueno, la constante y la superficie específica, la constante de difusión, la tengo que conocer. ¿De acuerdo? El inconveniente nuevamente viene a ser ahora la concentración del sólido en la interfase. Bueno, aquí tengo los valores, la simbología, ustedes, los valores de las variables de esta ecuación. Entonces el inconveniente es ahora las concentraciones interfaciales. Para ello nosotros debemos encontrar una ecuación que nos permita relacionar las concentraciones. Miren, aquí yo tengo una ecuación. Si yo determino K y M, voy a poder hallar cómo están relacionadas estas ecuaciones. Entonces yo les dejo como practiquita, digamos,
tratar de investigar o investigar cuántas ecuaciones hay que me permitan relacionar la concentración interfacial del sólido con la concentración interfacial del líquido. ¿Ya? Bueno, hasta aquí el avance de hoy. Se cuidan. Hasta luego.